Hola alumnos, espero que estén bien. El video de hoy va a ser para hablar sobre los cuentos que tenían asignado para la lectura del día. Los cuentos eran El cautivo de Jorge Luis Borges y El niño proletario de Osvaldo Lamborghini. Yo les había dicho que ambos cuentos manejaban y seguían trabajando el eje que venimos abordando desde las primeras clases, que es cómo se construye la identidad en la tradición literaria argentina. La identidad, ¿no es cierto?, del sujeto, ¿no? Del argentino mismo. ¿Qué pasa, ¿no? Con eso? También lo trabajamos, ¿se acuerdan? Con las crónicas de Indias. Esas fueron nuestras primeras clases. Bueno, ¿qué pasaba con el hombre blanco? ¿Qué pasaba con el nativo? Y con todas esas, esos devenires, ¿no? Que tienen que ver con la construcción del individuo. En el cautivo de Borges vemos claramente que él maneja una idea, a lo mejor, más apegada a la de Sarmiento. ¿Se acuerda que trabajamos Facundo? Eh, si leemos el cuento en esa clave, vemos que, ¿se acuerdan que habíamos trabajado el concepto de determinismo con Sarmiento? ¿Qué pasaba? Sarmiento creía que el suelo determinaba al ser humano, determinaba al individuo, que el hombre, conforme más alejado de la ciudad viviese y más cerca de lo que él llama el desierto, las pampas, bueno, más alejado iba a estar del espíritu cultural, del espíritu de progreso, iba a ser un bárbaro, un hombre salvaje, ¿no es cierto? Bueno, en este cuento, Borges es como que pone de vuelta en tela de juicio esta dicotomía que es la dicotomía civilización-barbarie, que bueno, la venimos trabajando con el Matadero y después con Facundo de Sarmiento. Eh, Borges lo que hace es, eh, en esta suerte de reflexión final, plantearse, y también plantearnos a nosotros como lectores, qué sucede con este indio, ¿no es cierto? Qué tanto de civilizado tiene y qué tanto de bárbaro, ¿no? Y si es posible la reinserción de un bárbaro, una persona que estuvo trabajada por el desierto, como dicen en su cuento, ¿no? Que estuvo tantos años viviendo y formándose con los indios, eh, que tanto puede reinsertarse en una vida, bueno, que está bien alejada, ¿no es cierto?, de, de sus parámetros constitucionales, digamos. Entonces, bueno, hace este planteo final, preguntando si es que el indio realmente pudo reconocer a sus padres o, vamos a leerlo, a ver, ¿acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Fíjense cómo dice su desierto y no el desierto, como si fuese algo propio, ¿no es cierto? Como si ya lo tuviese, digamos, incorporado, ¿no? Bueno, yo querría saber, dice el narrador, qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Se refiere a esto mismo que el indio va y busca el cuchillo de donde lo había dejado, ¿no es cierto?, en su infancia. Yo querría saber, continúo, si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, es esto que les decía, los padres y la casa. Con este final, lo que hace Borges es justamente plantear si el hombre puede volver a recordar, digamos, su individualidad en tanto que hombre de ciudad. O si simplemente fue como por un instinto, digamos, como un perrito, dice él, ¿no? O como una criatura, y los reconoció así, digamos, por una cosa medio instintiva, pero no el reconocimiento que se espera de un niño hacia sus padres, ¿no es cierto? O de un niño hacia su vida anterior, ¿no? La vida de ciudad. Es un poco filosófico y este cuento está un poquito o, o deja mucho, digamos, que leer entre líneas de una mirada sargentina, ¿no es cierto? Esto que les decía del determinismo, que el suelo condicionaba al sujeto. Bueno, acá pareciera que es el planteo que hace Borges con este cuento, ¿no?
El cautivo es una reescritura también de un poema de Echeverría, el poema que está erigido como el primer poema nacional, bueno, que se llama La cautiva, y trata el tema de un malón que rapta a- al hombre blanco y es la cautiva, es la mujer de este guerrero que ellos secuestran, la que tiene que adentrarse a tierras desérticas para salvar al marido. Entonces ella también queda cautiva y bueno, igual es una analogía que te remite a la nación. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, sí se llama la cautiva, es la mujer la que salva al hombre. Y también podríamos leer como que es una reinversión, una inversión, perdón, no una reinversión, una inversión de las crónicas de India. ¿Se acuerdan que era el hombre blanco que venía de Europa, ¿no es cierto?, a, digamos, a dominar a los nativos? Bueno, acá es al revés. En el poema La cautiva de Esteban Echeverría, son los nativos los que capturan al hombre blanco, ¿no? Hay una inversión ahí, y también hay una inversión en tanto y en cuanto es la mujer la que va a rescatar al hombre y no el hombre quien rescata a la mujer, como se supone que sucede en la épica, ¿no? En las historias, en la literatura más convencional, el príncipe rescatando a la doncella, bueno, lo que ya conocemos. Lo que hace Borges es justamente traer ese tema de vuelta a la tela de juicio, digamos, y plantear la dicotomía civilización-barbarie. ¿Qué tanto puede haber de bárbaro en un hombre de ciudad y qué tanto puede haber, digamos, de ciudad o de vida de ciudad en alguien que fue criado en el desierto y junto a nativos, a indios, ¿no? Este planteo es el que hace Borges. La actividad que ustedes van a tener respecto a este cuento, que solamente vamos a tener actividad con este cuento, el de Lamborghini ahora lo vamos también a analizar, pero básicamente es para contraponer a este tema de Borges, pero no vamos a tener actividad, al menos por ahora. La actividad que voy a dejar en Classroom para el cautivo de Borges es, bueno, tuve un poco de replanteos internos con esta actividad, porque a mí no me gusta el tema de cambiar el final de una obra simplemente por el hecho de hacerlo, ¿no? De decir, bueno, el cambio el final. No me parecía que era atentar contra las obras literarias, que ya las tomo como un objeto acabado y que sí uno puede reflexionar respecto a las obras. Pero no me parecía que cambiar un final podía ser una actividad rica, digamos, ¿no? Que nutra, que llene. Pero ¿qué pasa? En este caso me parece que sí, que puede llegar a ser, digamos, productivo. Porque justamente lo que hace el cuento es generar una reflexión y deja como una puerta abierta, ¿no es cierto? Como que se pregunta el narrador, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Si es que el niño reconoció a sus padres o no. Entonces, se está planteando justamente esto. O sea, ¿hay civilización en la barbarie? ¿O la barbarie? ¿Cómo juega con la civilización? ¿No? Alguien que vivió toda la vida en la barbarie. ¿Qué le pasa cuando se reencuentra con su parte civilizada? Entonces, si bien no me gusta cambiar el final a los cuentos, en este caso voy a sacarme ese prejuicio de encima, y la actividad es esta, que ustedes puedan, en tanto que producción literaria, o sea, como escritores, ¿no? Como productores de lo que es literatura, puedan incorporar un giro al cuento. Es tan cortito que no les va a resultar difícil porque hay muchas elipsis también. Por ejemplo, no se cuenta el momento del rapto del niño. Ustedes tranquilamente podrían contar cómo fue el rapto, o tampoco se cuenta la crianza que tuvo este niño raptado, ¿no es cierto? Solamente sabemos que tiene ojos claros y que es rubio y que lo raptaron de sus padres, un malón, y después ya sabemos que es grande, ¿no? Que es un hombre. Pero bueno, no está, también hay una elipsis, hay un vacío, una parte no contada que es cómo creció, cómo se desarrolló en el malón. Eso también se puede contar. Lo pueden escribir, digo, lo pueden imaginar y escribirlo. Y también el final, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder más allá de los límites del, digamos, cuando dice fin el cuento? Bueno, ¿qué más puede suceder? ¿No? O pueden también responder a este planteo que hace el narrador, ¿no? ¿Qué sintió el niño? Si reconoció a sus padres, ¿qué le pasó por dentro? ¿Qué le pasó a los padres cuando vieron al niño sacar ese cuchillo?
O el momento que el niño deja el cuchillo tampoco está redactado, ¿no es cierto? O sea, son elipsis, es un mini cuento que tiene un montón de acciones que están dadas a entender y que uno las repone porque es lector y porque lo repone, digamos, por las circunstancias del cuento, pero no están redactadas. Entonces, bueno, me parecía un buen ejercicio de, digamos, de escritura, que ustedes puedan llenar esas elipsis, esos vacíos y darle un giro, digamos, al cuento o una nueva reflexión, una nueva mirada, ¿no es cierto? Eh, bueno, esa va a ser la actividad para el cautivo. Ahora pasemos a el cuento de Lamborghini, que ya como me estuvieron diciendo algunas alumnas, eh, es muy fuerte, ¿no es cierto? Ahí tengo un poquito de tiempo, así que bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Es un cuento fuerte, como yo les decía, es una literatura que incomoda, no molesta, pero incomoda porque es, eh, es tan extrema, ¿no es cierto? El relato de una violación seguido de asesinato, ¿no es cierto? De homicidio. Es incómodo desde el momento de que eh, quien narra lo hace muy cómodamente. Entonces, uno como lector se queda, digamos, con ese dolor, con esa impotencia, con esa angustia, porque se supone que frente a una violación, a una aberración determinada, uno siente empatía. Entonces se horroriza, ¿no es cierto?, con los hechos. Bueno, este narrador claramente no lo hace. Incluso hasta se vanagloria, digamos, en cierto punto, de decir qué suerte que yo no nací en un hogar proletario. Bueno, al comienzo del cuento, ¿no es cierto? Cuando hace como una suerte de descripción de lo que es el hogar proletario, bueno, que dice que hay alcohol, que hay sífilis, que hay un montón de cosas, bueno, aberrantes, eh, que a lo mejor tienen que ver con una realidad. Igual este cuento, a ver, está llevado al extremo, ¿no es cierto? No todas las casas de, de obreros, de gente proletaria, de trabajadores o de personas marginales están plagadas de todos estos factores que Lamborghini le pone, ¿no es cierto?, eh, a estos hogares. Pero ¿qué pasa? Es una literatura llevada al extremo, se tiene que entender así, como que, no voy a decir una sátira porque no es una sátira, pero es una literatura muy border, muy extrema, ¿no es cierto? Es como si fuese una caricatura de algo que claramente se está criticando. Es una literatura crítica. Oponiendo a Lamborghini a Borges, tiene que ver con esto justamente. Borges es un escritor que prefiere escribir sobre la retórica de la literatura, o sea, decir lo que quiere, digamos, pero aborda otras cuestiones a lo mejor mucho más estéticas, es una literatura elevada. Borges siempre se lo tiene como un autor de que no todo el mundo lo entiende porque es una literatura elevada, de nivel, de clase. Eh, Borges formaba parte de un grupo de escritores que paraban, digamos, en un bar de Florida, entonces les quedó el grupo Florida, de ciudad, de hombres mundanos, bueno, de cafetería, de debates, solamente por el amor al arte, por el amor a la literatura, lo hacían como un disfrute y como un gozo estético, como la literatura era un objeto estético. Y esto se contraponía al grupo de Boedo, que estaba formado por otros escritores, bueno, que no vienen al caso ahora porque no lo vamos a trabajar por ahora. Este, y en ese grupo estaba Lamborghini. El grupo de Boedo era la contracara al grupo de Florida. Ellos decían la literatura no tiene que ser simplemente estética y bonita y agradable y retórica y ta. Tiene que causar impacto en quien lo lea, tiene que servir para ser crítica y tiene que abordar temas cotidianos, temas que lo que le pasa al obrero cuando llega cansado de su casa, con hambre y que no tiene un mango para comprar un plato de comida, y bueno, y la opresión del Estado, lo que pasa con el capitalismo oprimiendo al trabajador. Ellos querían tratar otro tipo de vida, que era lo más terrenal, lo que ellos vivían, lo que rodeaba, digamos, a los márgenes de las ciudades más céntricas, ¿no? Bueno, entonces era una literatura que se oponía a la literatura borgiana y era el grupo de Florida contra el grupo de Boedo. En ese contexto está escrito El niño proletario. Es una literatura crítica, es una literatura eh, que claramente se opone, digamos, a esta cuestión de civilización y barbarie como
eh, una premisa que dice que el bárbaro está en el campo y el civilizado está en la ciudad. Esto es vital para entender el niño proletario, porque lo que pasa en el niño proletario es que por primera vez se invierte, digamos, en la literatura lo que es el tema de la agresión y la violación. Nosotros recordamos el matadero, cuando trabajamos en el matadero, que también era la historia de una violación, porque al unitario, antes de que el unitario muera, lo están por violar. Está bien, Echeverría no lo pone en palabras y también deja la idea flotando en el aire, como que a lo atan, le abren las piernas, bueno, lo desnudan, lo quieren desnudar, y aparentemente se va a, digamos, a realizar una violación. Pero en ese momento lo que hace Echeverría es hacer que el unitario explote, ¿no es cierto? Muera de manera casi, digamos, hasta rara, ¿no? Porque nadie explota de sangre, pero también puede llegar a ser una metáfora, obviamente, que la ira del unitario, bueno, tiene que ver con esto de que, o sea, antes de que lo violen, el hombre prefiere morir, bueno, es algo más filosófico, pero bueno, también era una violación. Y era siempre el bárbaro atacando al hombre de ciudad. Lo que hace Lamborghini en este caso es hacer que los niños bien, los niños ricos, los niños de clase alta, bueno, sean ellos quienes oprimen al niño de clase baja, ¿no es cierto? Al niño proletario, nunca mejor dicho, y lo vejen, lo violen, le hagan todo tipo de torturas aberrantes, que duelen leerlas, ¿no es cierto? Y finalmente lo maten. Me estoy extendiendo mucho con este cuento, pero bueno, ahora lo vamos a debatir también en el grupo, ¿no es cierto? A ver, quiero ir al cuento para leer unas ciertas cuestiones, pero nada más. Eh, Seguramente ahora vamos a debatirlo, porque es una literatura muy extrema. No sé si alguna vez han leído una literatura así, pero Lamborghini tiene ese tipo de textos, incluso escatológicos también, ¿no? Y son mucho más escatológicos que ese, que también es escatológico. En esta parte cuando dice que, bueno, creo que es Gustavo, no me acuerdo cuál de ellos se vomita y el otro, bueno, lo come también, bueno, esto tiene que ver con la hermandad, con, digamos, con la monstruosidad que manejan ciertas clases sociales. Lamborghini quiere decir esto mismo, ¿no es cierto? Eh, Satirizar, ironizar y poner al extremo esto de, por ejemplo, la frase que nosotros escuchamos hoy en día, delincuentes de guantes blancos, o los políticos robando, bueno, que no solamente las aberraciones pasan del lado del bárbaro, digamos, o la que se conoce como bárbaro o si quiere reconocer como bárbaro, también pasa de los civilizados, ¿no es cierto? Y también van las comillas en los civilizados. O sea, ¿qué tanto hay de bárbaro en los civilizados y qué tanto hay de civilizados en los bárbaros, ¿no es cierto? Es este planteo justamente, un poquito como lo que hace Borges, pero Borges lo hace con una mirada más argentina, y lo que hace Lamborghini justamente es oponerse a eso, es decir, no es así. En todas las clases sociales ocurren aberraciones y es justamente la prole, ¿no? Los sectores más vulnerables, quienes están, digamos, subsumidos a los manejos y las atrocidades de otros niveles, ¿no? De otros estratos sociales. Es una crítica al cuento. Eh, bueno, les decía esto mismo, que es incómodo leerlo, es difícil leerlo, es eh, angustiante, choqueante. Mucha gente, bueno, uno se quiebra en la lectura muchas veces porque no puedes entender el grado de maldad, de cinismo, eh, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que están alejadas de lo que es el sentimiento y la empatía, ¿no? Estos chicos sienten que tienen el poder de poder clavarle un vidrio, por ejemplo, al nene, abrirlo, hacerlo de todo, porque se sienten que tienen el poder de hacerlo porque están en otro nivel social. Entonces, en tanto que yo soy más que vos y tengo más plata que vos, eso te corresponde. Incluso dicen cuando hablan del pantaloncito con un solo tirador, dice, bueno, tiré porque era decretado que esto sea así. Como que si ellos tuviesen, digamos, por ley el apoyo de que podían hacerlo. O sea, esto es decretado que es así. Es incómodo desde el narrador, ¿no es cierto? Desde el niño. Aparte son niños contra niños, eso también es muy conmovedor, ¿no es cierto? Pero el hecho de que quien relata eh, casi que asegure que esto iba a pasar así y que podía pasar y que estaba bien que suceda,
No lo dice, pero es la lectura que uno hace, ¿no es cierto? Ellos en ningún momento muestran arrepentimiento de lo que hicieron. Es más, cuando lo matan al niño, lo cuelgan, pobrecito, entre digamos, el límite, ¿no? Que separaba los barrios bajos de el lugar donde ellos vivían, ¿no es cierto? Es un claro, digamos, un claro reflejo de dividir justamente las clases sociales, ¿no es cierto? Vos morís en este límite, porque no podés estar del lado nuestro. Acá te ponemos, acá te colgamos, el niño queda con la lengüita afuera, eh, como si ironizando también el hecho de que no tenían voz. Este tipo de, digamos, de cuentos es una premisa para proclamar a los sin voz, ¿no es cierto? A los que no tenían voz, a los sectores vulnerables, sectores pobres, al trabajador que no era escuchado, bueno, todo esto, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que el niño proletario no habla, en ningún momento del cuento habla, ¿no es cierto? Y cuando muere, muere con la lengua afuera como queriendo hablar y como diciendo, me mataron, pero yo puedo hablar en mi silencio, en mi muerte. Es un cuento fuerte, es un cuento que a lo mejor les va a requerir volver a leerlo o no leerlo nunca más en la vida. Tiene estas cuestiones Lamborghini, tiene estas cuestiones este cuento. Bueno, pero yo quería trabajarlo porque servía justamente de oposición a la mirada que veníamos justamente abordando, ¿no es cierto?, en las clases pasadas. Que sirva como introducción a un nuevo término que es acuñado por Elsa Dukharov. Sabía que me iba a equivocar y me equivoqué. Elsa Dukharov, ella es una escritora, literata, es crítica literaria. Creo que es fue profesora de la UBA o es profesora de la UBA. Eh, bueno, ella acuñó el término civilibarbarie. Es un término que después trabajaron otros autores como Martín Cohen y muchos otros, porque justamente engloba esto. La civilibarbarie es la civilización teñida por la barbarie y la barbarie teñida por la civilización. Antes la literatura justamente era como que Sarmiento hablaba de los bárbaros y Borges hablaba del hombre de ciudad y bueno, pero hoy por hoy la literatura refleja otras cuestiones. La sociedad cambió, la sociedad ya no está más, digamos que el que es pobre es el que roba y el que es rico no, nada que ver, justamente. ¿Cuántos hombres trabajadores de clases bajas son honestos y cuánta gente en el poder o en otros sectores, no interesa en dónde, pero que no es esperable que dice, no, este tipo bien vestido, con estudio, bueno, y son tremendos, ¿no es cierto? O asesinos, violadores o estafadores, entonces, bueno, corruptos del poder también. Entonces, bueno, en esta mixtura, ¿no es cierto? Hace poco salió una noticia de unos ladrones que robaron un barrio y el mismo barrio, en lugar de llamar a la policía, los desnudó, les quebró las manos, los golpearon. Bueno, eso es justamente lo que refleja, ¿no es cierto? Lo bárbaro en la ciudad, la barbarie en la civilización. Entonces, ¿qué tan civilizados son los que son civilizados? ¿Qué tan bárbaros son los que son catapultados como bárbaros? Esto es lo que viene a traer Lamborghini con el niño proletario. Decir, abren los ojos, no todo está dicho, se puede generar una reflexión sobre todo lo que se venía construyendo en la literatura, bueno, y sirve para que uno como lector construya su propia mirada, su propia reflexión, su propio pensamiento, ¿no es cierto? La literatura tiene que servir para esto, no solamente para deleitarnos o para que genere sentimientos en uno, como sí lo generan estos cuentos que hemos leído. Sirve para que nosotros mismos reflexionemos y creemos una mirada crítica, ¿no es cierto?, frente a la literatura y frente a todas las cuestiones sociales. Nos vemos en la próxima clase.